Hola, muy buenos días, que Dios los bendiga, que este día sea un día martes de bendición, un día martes de alcanzar esas metas que se han propuesto, un día que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Recordemos que como todos los días, es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él por todas las bendiciones que Él derrama en nuestras vidas. El día de hoy vamos a compartir acerca de un pasaje que está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice la palabra, sean pues imitadores de Dios, en Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, la palabra de Dios nos enseña que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Como vemos en estas dos escrituras, Cristo nos dejó ejemplo para que lo sigamos. Y en ambos pasajes la palabra que se traduce ejemplo o que se traduce imitación es la palabra griega upogramos. Es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es gramos, que significa escribir o escritura, y la segunda es la palabra upo, que significa debajo. De tal manera que la palabra upogramo significa escribir debajo, también significa la escritura modelo o la escritura maestra. ¿Y por qué esta palabra? Porque en el tiempo antiguo el upogramo se utilizaba para enseñarles a los estudiantes a escribir. El maestro escribía en cera las palabras que quería que el alumno aprendiera a escribir y posteriormente el alumno escribía sobre esa escritura modelo. De tal manera que podemos decir que Jesús es nuestro upogramos, el que nos puso el modelo, el que nos puso la escritura, las acciones, los principios, los pensamientos modelo que nosotros necesitamos seguir. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, la escritura nos dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que lo que la Escritura nos está hablando también en este pasaje es que su vida es nuestro modelo sobre el cual deberíamos y necesitaríamos trazar nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos recuerda que usted y yo fuimos llamados no solamente para ser salvos, sino para ser discípulos de Él, y el discípulo hace lo que hace su Señor, de tal manera que usted y yo fuimos llamados a hacer lo que Jesús hizo y a ir un poco más allá. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús nos dice, las obras que yo he hecho ustedes también harán, y aún mayores que éstas harán, porque yo voy al Padre. De tal manera que lo que Jesús y la palabra nos están indicando en estos pasajes es que nuestros pensamientos necesitan ser sus pensamientos, nuestras palabras sus palabras, nuestras obras sus obras, nuestro carácter su carácter. Que Él sea todo en nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo. Así que usted y yo deberíamos esforzarnos en ser como Cristo, y no por nuestras propias pistolas, no por nuestro propio esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos empodera para vivir de la manera como Cristo vivió. Por eso la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y que seremos testigos, y ese serle testigo implica vivir como Él vivió, dar testimonio de Él con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra forma
de vivir, de tal manera que sus pensamientos, sus principios, sus acciones, su forma de vida, su amor es el modelo que nosotros deberíamos y necesitamos seguir en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Toda su vida es el modelo que deberíamos y necesitaríamos seguir para la nuestra. Por eso la palabra de Dios es tan enriquecedora en historias, en acciones, en obras, en palabras, para que nosotros tengamos una base desde la cual seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de vida de Jesús. La aplicación práctica de este tema, de esta enseñanza, entonces, es que busquemos cada día el modelo de Cristo para nuestro día, para nuestras circunstancias, para las situaciones que enfrentamos cada día, y lo sigamos y lo vivamos en nuestro cada día, buscando su dirección, buscando su ejemplo, buscando sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones, para aplicarlas en nuestra vida. Por ello, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos enseña que oremos sin cesar, y ese orar sin cesar, más que estar pidiéndole al Señor, significa poner toda nuestra mente en el Señor, para que Él, por su Espíritu Santo y por su palabra, nos guíe. La palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, para alumbrar nuestro camino. Y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Y la palabra nos dice también en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo agradable, si algo digno de alabar, si algo digno de imitar, en eso pensemos. Y lo único digno, lo único bueno, agradable, perfecto para imitar es la vida de Cristo. Así que cada uno de nosotros convirtámonos en discípulos de Cristo, y el discípulo hace lo que hace su Señor. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un día llenísimo de bendiciones, pero por sobre todo llenísimo de la presencia del Señor, un día lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de agradecimiento, y también un día lleno de bendiciones. Y les recuerdo, hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a tratar acerca de todo lo que significa la salvación, que es redención, expiación, restauración, liberación, etcétera. Así que los esperamos hoy a las 7 de la noche, y les recuerdo que mañana por la mañana tendremos otra perla de la palabra, si Dios lo permite. Que tengan un lindo día y un abrazo para cada uno.